Unidad de aprendizaje cambio global. Hemos llegado a nuestro tema del ciclo ENSO o ENOS, donde vamos a ver los fenómenos del niño y de la niña. Bueno, pues como podemos ver, hay diversos fenómenos meteorológicos. Sin embargo, algunos de ellos están relacionados a eventos climáticos a escala global y asociados directamente a la inestabilidad que existe entre el océano y la atmósfera. Y eso es el tema que vamos a ver el día de hoy. Uno de los eventos, si no es que el evento más importante de interacción entre el océano y la atmósfera, se desarrolla de manera interanual y es el fenómeno que se conoce como oscilación del sur, ENOS en español y ENSO en inglés. Más comúnmente le conocemos como el niño. Sin embargo, el fenómeno ENOS o ENSO incluye tanto el fenómeno del niño como el fenómeno de la niña. En la actualidad se han inferido eventos del niño y del ciclo ENOS desde hace varios milenios atrás, mucho antes de la historia, es decir, antes de que existieran la parte escrita. Obviamente en aquella época pues no se le llamaba el niño, todavía no tenía nombre, pero sí ha quedado el registro de las lluvias e inundaciones que probablemente fueron ocasionadas por este fenómeno. Sobre todo, pues se han estudiado en la parte de Perú y de Ecuador. Lo que se ha reconstruido como parte de la historia va hasta el año 1500, cuando se reunió información de temperaturas del océano y de lluvias, tomando una increíble variedad de fuentes. Esto incluía, por ejemplo, los diarios personales de los viajeros de las regiones, los registros de la minería del guano, registros de plantaciones en Indonesia, bitácoras de buques y también evidencias físicas e históricas de inundaciones y deslizamiento de tierra que se produjeron hace muchos siglos atrás. Ahora, pues, ¿por qué se le llama el niño? E incluso si podemos ver en esta imagen y en otras que vamos a ver más adelante, pues tenemos en inglés, por ejemplo, Equator, Pacific Ocean, pero tenemos el niño. Bueno, pues se cuenta que los pescadores artesanales de la costa peruana empezaron a identificar este tipo de fenómeno de agua que era inusualmente cálida en las costas de Perú. Y entonces, pues este ocurría muy cercano a la época de Navidad. Y por eso es que los pescadores empezaron a llamarlo la corriente del niño, haciendo referencia pues al nacimiento del niño Jesús, que se cree que se dio en diciembre. Con el desarrollo de la industria pesquera peruana, una de que las más importantes peces que pescan es el pececito que les muestro aquí, que es la anchoveta, y se dio más énfasis en la década de los 60, pues empezó a crecer más el interés por el conocimiento del fenómeno del niño. Actualmente, pues se conoce que esta es una corriente estacional cálida que se desplaza de norte a sur en las partes de la costa de Ecuador y Perú y se desarrolla todos los años a partir del mes de diciembre aproximadamente y desplaza a la corriente fría, también llamada corriente de Humboldt o corriente de Perú-Chile. Y eso lo podemos ver aquí, cómo sube la corriente fría, que es la corriente de Humboldt, y cómo este fenómeno estacional, porque la corriente de Humboldt siempre está, es una corriente permanente, pero la corriente cálida del Niño que viene en diciembre se junta. Y entonces ahí ocurre un fenómeno muy particular del que es el que vamos a estar hablando. Y si vemos, pues ahí está la costa de Perú y de Ecuador, donde se juntan ambas. En sí, el ciclo ENOS o ENSO, como les comentaba en un principio, pues consiste en una oscilación entre una fase cálida, que es a lo que llamamos el niño, y una fase fría, que es llamada la niña. Y se manifiesta principalmente a través de un calentamiento o enfriamiento anormal de la temperatura superficial del mar, que se abrevia como TSM. Esto en el Océano Pacífico, en la parte central y oriental ecuatorial. Estas variaciones de la temperatura superficial del mar alcanzan las costas norte y sur de América y pues traen alteraciones significativas en los patrones climáticos que tienen una repercusión a nivel mundial. El ciclo
Enos se desarrolla en forma periódica y en una escala de tiempo mayor que únicamente la llamada corriente del Niño, ya que su aparición se presenta a intervalos irregulares que van de los 3 a los 7 años, o sea que no se puede predecir exactamente cuándo va a ocurrir. Durante los años en que se manifiesta la fase cálida del ciclo Enos, es decir, durante lo que llamamos fenómeno del Niño, y que es cuando se fortalece la corriente del Niño, pues la componente oceánica de este ciclo está caracterizada por la aparición de fuertes anomalías llamadas positivas durante el fenómeno del Niño y llamadas negativas durante el fenómeno de la Niña, asociadas pues a la temperatura superficial del mar, en regiones específicas de la cuenca del Pacífico tropical y la costa de Sudamérica, la que se prolonga por varios meses consecutivos. Y ahí podemos ver cómo hay una zona más caliente en la parte donde termina América Central y empieza América del Sur. Las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar se asocian al hundimiento de la termoclina. La termoclina tiene que ver con las temperaturas que tienen las masas oceánicas de forma horizontal. Y pues eso hace que haya una reducción de la surgencia costera. Más adelante les voy a explicar el fenómeno de surgencia. Mientras que las anomalías negativas de la temperatura superficial del mar pues se asocian a eventos de la termoclina y fortalecen la surgencia. El nivel del mar pues también experimenta anomalías llamadas positivas durante el Niño y negativas durante la Niña, en la parte del Pacífico tropical y la costa sudamericana. Los componentes atmosféricos del ciclo Enos están asociados con una fluctuación de manera interanual de dos sistemas de presión a gran escala. El sistema de baja presión atmosférica superficial, que está ubicado sobre el lado este del Pacífico ecuatorial, y el sistema de alta presión atmosférica superficial, que está ubicada en la parte de los subtrópicos orientales del Océano Pacífico Sur. El índice operacional más usado para identificar estas fases son las llamadas oscilaciones del sur, OIS o SOI. Y están representadas aquí. Si ven, pues está en inglés en la imagen y por eso dice SOI, y en español pues sería IOS. Pero pues, ¿qué son los IOS? Bueno, pues se definen como la diferencia normalizada de la presión atmosférica media mensual entre la región de Alta Tahití y baja presión, que sería en la parte de Darwin. ¿Dónde están ubicados? Bueno, aquí vemos que Tahití está ahí en medio del Pacífico y que Darwin está localizado en la parte de las costas australianas. Entonces, pues esas son las zonas que se toman como de alta presión y de baja presión. Y pues aquí existen dos fases, una negativa que se caracteriza por el descenso de la presión atmosférica, y eso ocurre durante el fenómeno del Niño, y una llamada positiva, donde la presión atmosférica superficial aumenta en ese mismo sector durante el fenómeno de la Niña. Y entonces, aquí lo que les voy a pedir para su asistencia es que escriban la definición del índice de la oscilación del sur. Continuando con nuestro ciclo ENSO o ENOS, pues se ocasiona una alteración en el régimen de precipitaciones a escala global y se observan importantes anomalías positivas y negativas de lluvias en regiones características del planeta. También se produce un debilitamiento, es decir, una fase cálida, o un incremento, que sería la fase fría, de los vientos alisios en la región del Pacífico tropical. Y pues esto va a influir directamente en el océano. Entonces veamos las condiciones del Niño cuando vamos a tener una temperatura más alta, ahí vemos la termoclina, y la parte de las condiciones de la Niña cuando vamos a tener temperaturas más bajas. Y pues esto lo que nos da es que los años del Niño están asociados con un calentamiento del Océano Pacífico ecuatorial, central y oriental. Y pues por el contrario, cuando tenemos el fenómeno de la Niña, en estas mismas zonas lo que se registra pues es un enfriamiento del océano. La fase cálida del ciclo ENSO, es decir, la parte del Niño, puede afectar las condiciones meteorológicas en diversas localidades del mundo. En el Océano Atlántico, cerca de la costa del sur de África,
A menudo ocurren sequías cuando esta fase está presente. De la misma manera, del lado oeste del Océano Pacífico, es en la parte de Indonesia, Malasia, Nueva Guinea o Australia Oriental, hay zonas de intensa precipitación, pero pues también sufren sequía durante los periodos cálidos del ciclo Enos. Y por el contrario, las regiones que se caracterizan por ser normalmente secas e incluso áridas, se ven afectadas por anomalías positivas con mucha precipitación. Esto se da principalmente en las costas de Ecuador y el norte de Perú y el centro de Chile. Y pues este mapa lo que les está mostrando justamente son las condiciones que se van a dar a nivel mundial relacionadas con este episodio de temperaturas más cálidas. Y podemos ver que en la parte norte de México, que generalmente es árida, pues vamos a tener una mayor cantidad de lluvias. ¿Cuáles serían las consecuencias socioeconómicas que nos va a traer estos fenómenos? Bueno, pues lo que se ha observado durante la década de los 80, que fue uno de los décadas cuando más afectado se vio el mundo por el fenómeno del niño, pues en Zimbabue la economía depende básicamente de la producción de maíz y los efectos de la sequía durante el evento del niño pues ocasionan grandes pérdidas económicas. En cambio, pues lo que han hecho en la parte de América del Sur es que generalmente lo que se cultiva es algodón, pero cuando se detecta que va a ocurrir el fenómeno del niño, lo que hacen es que cambian sus cosechas y en lugar de algodón lo que cultivan es arroz. Y entonces, pues en lugar de tener una cosecha normal o mala de algodón, lo que hacen es que tienen una muy buena cosecha de arroz porque para cosechar el arroz se necesitan terrenos que están inundados. De acuerdo a la UNESCO, el evento de 1982 y 1983 causó 2.000 víctimas y los daños se estimaron en cerca de 10.000 millones de dólares. Hubo importantes sequías en la zona nororiental de la República Popular de China y en los alrededores de África, especialmente en los países pobres de Etiopía, Tanzania, Uganda y Zimbabue, y se causaron graves repercusiones en la producción de cereales y una notable reducción de la cosecha del maíz. A raíz de esta sequía, pues también se desataron gigantes incendios que afectaron principalmente a África del Sur, el sur de la India, Sri Lanka, las Filipinas, Indonesia, Australia, el sur de Perú, el oeste de Bolivia, México y América Central. Por otro lado, pues se produjeron intensas y persistentes precipitaciones a lo largo de la costa árida de América del Sur. Por ejemplo, en la costa de Ecuador, el agua que caía fue 30 veces superior a lo que se considera normal. Y aquí vemos una imagen de lo que es la ciudad de Guayaquil en Ecuador, y esta fue en junio de 1983. Y bueno, como otro ejemplo está el de la ciudad de Paita en Perú en mayo de 1983, cuando la lluvia fue 340 veces superior a lo normal. Y pues como consecuencia de esto, se produjeron importantes modificaciones en el paisaje, el aumento en el caudal de los ríos y las inundaciones de vastas regiones, lo que tuvo a su vez pues pérdidas de vidas humanas y también pérdidas de materiales. Hablando ya de las fases como tal, vamos a hablar de la fase del niño y de la fase de la niña. Empezando con la fase cálida del ciclo Enso o Enos, el niño, pues en general se caracteriza por un debilitamiento a gran escala de los vientos alisios y un calentamiento de la superficie del mar en el Océano Pacífico ecuatorial del este y del centro. Este calentamiento se manifiesta a través de anomalías positivas de la temperatura superficial del mar, las que se obtienen por la diferencia entre el valor observado menos la media climatológica del lugar en el cual se realizó la medición. Además, se pueden observar presiones atmosféricas al nivel del mar mucho más altas que lo normal en el lado oeste del Pacífico tropical y en algunas regiones del Océano Índico. Y por el contrario, presiones atmosféricas a nivel del mar inusualmente bajas hacia el sureste del Pacífico tropical. Y pues aquí ya habíamos estado hablando de los vientos alisios. Estos vientos son vientos superficiales que soplan sobre los océanos en cada uno de los hemisferios y pueden agruparse en tres cinturones principales,
Primero tenemos los vientos alisios que van de los 0 a los 30 grados de latitud. Luego los vientos dominantes del oeste que van a los 30 a 60 grados de latitud y los vientos polares que van de los 60 a 90 grados de latitud. Y ahí vemos estas llamadas celdas de convección y cómo están actuando en las diferentes latitudes del planeta. En bajas latitudes y para ambos hemisferios, los vientos alisios del norte y del sur pues convergen hacia un área que se llama zona de convergencia intertropical, que aquí la vemos de color amarillo y está muy cercana a la línea ecuatorial. Y pues bueno, ahí también vemos una célula de Hardy, que es la ocasionada por estos vientos. No vamos a hablar ni de la célula de latitud media ni de la polar, porque esas no están incluidas en los fenómenos que estamos estudiando, sino que únicamente pues, nos interesa la parte de los vientos alisios y de la célula de Hardy. Después de converger, es decir, en la parte del ecuador, pues los vientos alisios se dirigen en general de este, América del Sur, a oeste, es decir, a Indonesia. Durante los eventos del Niño se produce un cambio en la intensidad y muchas veces en la dirección de estos vientos, es decir, bajo una condición cálida, que es parte del Niño, los vientos alisios se debilitan en el oeste y centro del Pacífico o pueden invertirse completamente, soplando de oeste a este. Y por el contrario, cuando tenemos la fase fría de la niña, pues esos vientos se hacen más fuertes. Y aquí podemos ver de manera muy gráfica y esquemática la parte de la convección entre el niño y la niña, una con vientos alisios debilitados y la otra con vientos alisios fortalecidos, lo cual nos va a dejar lluvias, pero en diferentes zonas. Por ejemplo, con el niño vamos a tener las lluvias en la parte oceánica, mientras que con la niña vamos a tener una mayor cantidad de lluvia en Indonesia. En relación a la presión atmosférica, pues los patrones de calentamiento y enfriamiento cíclicos de la atmósfera, que se desarrollan en la zona del centro y del este del Pacífico, coexisten en un cambio significativo de la presión atmosférica a nivel del mar. Y esta diferencia de presión corresponde a justamente la denominada oscilación del sur. Y aquí vemos este episodio del Niño con las costas de Sudamérica y con las costas de la parte de Indonesia y cómo tenemos esta termoclina porque tenemos un evento mucho más cálido. Cuando la presión atmosférica aumenta en el lado este del Pacífico y desciende en el lado oeste, se dice que la oscilación sur está en la fase positiva, es decir, la fase de la niña. Por el contrario, cuando la variación de la presión atmosférica cambia de sentido hacia la fase negativa, sería la fase del niño. La presión se eleva en el oeste y disminuye en el este. Esta alternancia entre las fases positivas y negativas de la oscilación del sur contribuye a cambiar la intensidad de la circulación de los vientos, de las que ya hablamos anteriormente, debido a que un aumento o disminución de esta diferencia de presión, pues causa que el aire superficial, que normalmente va a soplar hacia el oeste, se intensifique o de lo contrario, pues que se reduzca.